las preguntas, perdón, y en un momento dado, pues bueno, ahí se las contesto. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a la sesión de hoy, a la masterclass de hoy. ¿Cómo dejar de ser complacientes? Yo, no sé ustedes, pero yo sí puedo decir con toda la facilidad de darme cuenta que siempre he sido una persona demasiado complaciente. Tuve que trabajar mucho, primero que nada para entender, y eso lo vamos a hablar hoy, que ser complacientes no tiene nada que ver con ser amables. Tú puedes ser una persona muy amable, pero también muy asertiva con tus límites. Y el problema de la complacencia es que justamente nos perdemos de nosotros, nos perdemos, nos vamos alejando y llega un punto en que ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Entonces, bueno, voy a ponerles una presentación. Permítanme tantito. ¿Que la tienen ya? Bueno. Ok, empezamos con esta frasecita cuando vivimos en un estado emocional inmaduro, porque tiene mucho que ver con la parte de los niños del niño interior, cuando vivimos en esta parte, en ese estado emocional inmaduro, con ese miedo y vergüenza que hemos comentado en las otras clases, caemos fácilmente en estas conductas que son ceder y complacer. Ceder, nos han enseñado que hay que ceder, hay que aprender a ceder, estoy de acuerdo. En las relaciones siempre tenemos que ceder un poquito, pero una cosa es ceder hasta ciertos puntos y otra cosa es pasar por encima de nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestras necesidades, de lo que queremos para quedar bien con los demás. Entonces, esa es la parte que quiero comentar hoy, que vamos a hablar. Hace poco, en un taller, hace tiempo más bien, no hace poco, hace mucho tiempo en un taller donde yo estaba como participante con mis maestros de Learning Love Institute, uno de los participantes, otros lo estaban ahí, compartió que había estado en una relación por 7 años. Estábamos justamente tocando el tema de la complacencia, ¿no? De ser muy complacivos, muy, people pleaser le llaman en inglés. Me gusta mucho esa frase porque es aquel que quiere quedar bien con todo el mundo, ¿no? People pleaser. Entonces estaba hablando este señor y dijo que había estado en una relación por 7 años y que perdón, no sé, algo pasó aquí. Permítame tantito porque por alguna razón. Ya, ya me ven, ¿verdad? Bueno, después de los años, esta persona se dio cuenta que no era la persona con la que era, que no le estaba funcionando esa relación. Era a mí, pero no veo yo lo que está pasando. Esperen, aguántenme un segundito. Creo que ya lo resolví, espero que sí. Entonces decía, esta persona a los 2 años se da cuenta que no es la relación que él quiere, ¿no? Pero no sabe qué hacer. No se debe decirte a su pareja, ¿no? No tenía, dices que no tenía el corazón para decirle, porque finalmente, pues, si la quería, le tenía cariño, pero pues era muy difícil y sabía que al dejarla ella iba a estar se iba a sentir muy mal porque ella sí me quería y me lo decía continuamente, bla, 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 ¿no? Entonces, finalmente, ¿saben qué le dijo después de 5 años después? Porque 2 años estuvo bien, a los 2 años dijo, no, no, no es lo que yo quiero, y en vez de decirlo, se aguantó 5 años más, y acabó diciéndole que era gay, porque de alguna manera, que no era cierto, digo, no tiene nada malo que fuera, pero no lo era, no lo era, no lo era, y eso fue, bueno, pues obviamente la forma en que él se escapó. Aparte de los patrones de complacencia en la codependencia, tenemos estos patrones de negación, que ya hablaré más adelante de estos, y parte de eso es la evitación, tú, decir las cosas. Y si aparte tengo la complacencia, pues no puedo, no sé hacerlo porque no quiero lastimar al otro y lo acabo lastimando más. Bueno, realmente, si nos ponemos a ver, hemos hecho cosas locas, extremas,
que realmente comprometen nuestra integridad, porque esta parte de nosotros, que es el niño, la niña interior, está aterrado de vivir su propia verdad. ¿Por qué? Porque bueno, posiblemente de chicos, de chicas, cuando lo quiso hacer le fue mal, de alguna manera, ¿no? Sus papás se enojaban, la mamá lloraba, qué sé yo, pero nuestro niño interior, en este estado mental infantil, que es lo que pasa cuando no somos capaces de ver la parte infantil, vivimos para los demás. Y no porque seamos necesariamente lindos y amables, sino porque es un patrón, condicionamiento, nos enseñaron eso, ¿sí? Entonces, pues hay que darse cuenta, ¿no? Porque si seguimos creyendo como controlamos que las otras personas son responsables de nuestro bienestar y que si yo fallo, ellos me van a quitar su amor, su cariño, su aprecio, aquello que yo quiera de ellos, ¿no? Entonces, obviamente, todo el tiempo estoy dirigiendo mis acciones hacia los demás y preguntándome cómo puedo portarme, como si tuviera radarcitos, desarrollamos estos pequeños radares de chiquitos para ver cómo están los demás. Creer y creemos que lo sabemos, porque no es cierto, tampoco somos tan buenos para eso, pero nos engañamos diciendo que sabemos lo que los demás necesitan. Y estamos convencidos, sobre todo si hemos sido madres y a nuestros hijos de adultos, ¿no? Y muchas veces no es lo que creemos que es. Pero nosotros nos convencemos porque necesitamos creer que podemos controlar a la otra persona, cómo piensa, cómo actúa y que me siga queriendo. Ahí está el asunto, ¿no? Entonces, eh, hay que reconocer esta parte. Nuestra parte infantil, esa parte infantil, se enfoca en la aprobación, siempre está buscando la aprobación, ¿sí? Cuando somos niños la necesitamos, eso es una de las cosas que necesitamos para madurar emocionalmente, que nuestros padres, no que nos hayan aplaudido todo, tampoco, y que nos hayan hecho creer que fuimos los mejores, porque esto no ayuda, porque no es cierto que somos los mejores. Y si tu mamá te dice todo el tiempo, ay, es que eres la más bonita y la más bonita, cuando sales a la calle te das cuenta que no eres la más bonita, entonces hay una parte tuya que ya no le cree a tu mamá, ni eso, ni nada de lo que te diga, aunque sea verdad. Entonces empiezas a dudar que realmente eres la más bonita, la más inteligente, la más no sé qué, la más no se cuenta que tus papás te decían, porque no somos los más tampoco, ¿no? Pero tampoco somos los menos. Entonces, el problema es o que nos ensalzaron demasiado, nos hicieron creer que éramos los mejores y sales a la calle y te das cuenta que no es cierto, o te vieron con mucho juicio, con mucha crítica, te comparaban y todo eso te hace. Entonces, esa aprobación sana, equilibrada, que todos los niños y las niñas requieren para poder madurar sanamente, no la tuvimos. Entonces, ¿cómo actúan los niños chicos? Dirigimos todas nuestras acciones, nuestras formas de ser hacia conseguir esta aprobación de los demás, esa atención, ese respeto que no recibimos de niños. Y cuando no recibimos algo de niños, se queda ese vacío emocional y lo vamos a tratar de buscar en otras personas, de adultos. Y ya de adultos no funciona así. Aunque nos los den las demás personas, aunque lo llegáramos a tener, lo seguimos buscando. ¿Sí? Y eso es un poquito lo que hablan de los narcisistas. El narcisismo es vivir en un estado infantil. Básicamente hay narcisismos muy tóxicos y habemos narcisistas más moderados. Y digo habemos, todos tenemos algo de narcisistas. Esas partes infantiles que no se cumplieron, sobre todo la parte de la aprobación, la parte de las primeras necesidades de vínculo, que no recibimos como las necesitábamos. Como las necesitábamos, a lo mejor no las dieron, pero de una manera que no nos funcionó tan bien, entonces se quedaron esos huequitos emocionales y las seguimos buscando y por eso una persona muy narcisista siempre o sea, se pone en el centro de todo porque nunca tuvo eso de niño, no se lo dieron en el momento que sí lo requería. Entonces lo sigue buscando, ¿no? Y por ahí va. Entonces, ¿qué pasa cuando somos personas complacientes? Nos nutrimos, creemos nosotros, en la atención y en la aprobación de los demás porque estamos o queremos nutrirnos de eso, porque estamos muertos de hambre.
de eso, tenemos hambre de esa atención, hambre de esa aprobación, ¿no? Y todo el tiempo estamos en una lucha continua para obtener eso que no tenemos. Y precisamente una de las formas, ahí viene la parte compasiva, la parte complaciente, una de las formas en las que intentamos obtener esa atención, ese amor, esa aprobación, ese respeto, es adaptándonos, es volviéndonos, o sea, como camaleones, ¿no? Nuestra vida se convierte en una maraña de estar cediendo, porque nunca soy yo. Si estoy con una persona, me adapto a esa persona. Si estoy con la otra, me adapto a la otra, aunque sea totalmente diferente. Y les hago creer que sí, que estoy de acuerdo con lo que dicen, que apoyo, que todo. O sea, no me doy cuenta. Me vuelvo un camaleón sin darme cuenta, ¿no? Y eso no está padre. Digo, está lindo ser adaptable, está lindo poder ceder, pero hasta cierto punto. Hay un punto donde ya no es sano, ¿no? Entonces, el problema aquí es que nuestro niño emocional está aterrado, aterrado de cualquier tipo de desaprobación, ¿no? O de ser atacado, porque se va a sentir atacado. Si alguien le dice algo, cualquier cosa lo siente luego, luego como una crítica. Entre más hayas, mientras más, mientras más tengas, más grande sea tu necesidad de aprobación, más fuerte te vas a sentir atacada, atacado por otras personas. Y a veces no te están atacando, a veces no es así. Pero como tú pones todo el esfuerzo para caerles bien, para gustarles, para esto, para el otro, entonces cuando no lo logras se siente como algo muy personal. ¿Sí? Y claro, si estás en una relación y la persona se va, es una señal, según tú, o según la persona que es muy complaciente, de que de que no vales, ¿no? Porque con una autoestima tan rota, tan dañada, pues obviamente cualquier cosita le pega más fuerte que a una persona que tiene una autoestima más o menos sana y que si se va alguien diría, bueno, sí me duele que se vaya, pero no porque se vaya me voy a sentir yo que yo no valgo. Y ese es el problema de las personas complacientes, hay muy poca autoestima y se la pasan buscando afuera, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona complaciente, una persona people pleaser, como dicen en inglés, tiene que confrontar a alguien o tiene que poner un límite, puede sentirse verdaderamente abrumada por el miedo, ¿no? Se vuelven, como dicen en inglés, hay un término que me gusta, perdón que lo diga en inglés, pero es que yo lo aprendí en inglés. Es harmony junkies, junkies de la armonía, o sea, adictos a la armonía, gente que es adicta a la armonía, ¿sí? Y que no, la armonía es linda. Y si todo el mundo está en armonía, pues qué padre, pero las relaciones deben tener conflictos, porque a través de los conflictos crecemos. Si no hay confrontación, si nunca hay un pleito, obviamente llega un punto en el cual no, la relación se estanca, porque no es real, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos con tanto miedo, con tanta vergüenza, esta es la vida que llevamos, como dice aquí, cedemos continuamente, todo el tiempo buscando cómo quedar bien con los demás, ¿sí? Y está tremendo porque hay momentos en que sí se requiere poner límites, ¿no? Y aquí lo que sucede es que hace muchos años, cuando eras una niña, un niño, perdiste, o más bien no desarrollaste esa confianza en lo que tú eres, en tus opiniones, en tus sensaciones, en lo que tú percibes, en lo que tú sientes. No confías en ti. Por eso crees que necesitas a las demás personas, ¿no? Todo el tiempo estás viendo que, cómo me veo, cómo... Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era mucho más joven, que vivía en Milwaukee, descubrí que tenía un, una, un desorden alimenticio, ¿no? Que tenía que ver con compulsión de comer. Lo loco es que yo me veía en el espejo, aunque estuviera delgada, porque llegué a estar muy delgada en aquellos años por ejercicio, una buena comida y todo, no me veía delgada. Yo no me percibía a mí misma delgada y el terapeuta me dijo un día, Aura, ya no bajes. Y yo le decía, ¿pero por qué? Yo me seguía viendo gorda. Y así le pasa a muchas de las personas con las que yo he trabajado que tienen desórdenes alimenticios, sobre todo me ha tocado más con chicas, ¿no? Había una chica anoréxica que me decía, es que yo me veo en el espejo, me veo muy gordo y déjame decirles que estaba flaquísima. Entonces, no hay esa confianza, no tenemos esa percepción. Algo pasa
que hasta el cerebro funciona de una manera diferente. Es muy, muy loco cuando no recibimos, justo hablaba con un fisioterapeuta que tiene una especialidad en neurología y tiene varias cosas más, y de hecho lo quiero invitar a un domingo con Aura, y me decía que cuando no se recibe la atención, el amor, el afecto, cuando hay esta idea de abandono, que eso es lo que significa, el cerebro se configura de una manera diferente. Entonces, obviamente vemos la vida de una manera diferente, actuamos siempre diferente que otras personas más sanas y el problema es que llega un punto en que estamos causando eso que tanto tememos con nuestras propias conductas. Entonces, cuando tú tratas de complacer a los demás, no te dan respeto, al contrario, te utilizan muchas veces de tapete, ¿no? Porque nos echamos al suelo, literalmente. Pásale por encima de mí, dime lo que tú quieras, haz lo que quieras, yo estoy bueno. Y luego tomamos inclusive este rollo espiritual, que es una falsa espiritualidad, creyendo que es necesario hacerlo por armonía, ¿no? Me voy a quitar los aretes porque creo que están pegando en el micrófono. Entonces, definitivamente son temas que tenemos que entender y poder sanar en nosotros, ¿no? Pero también darnos cuenta que el miedo que traemos de la desaprobación puede ser muy grande y que cuando esto sucede, nuestra parte emocional infantil no tiene las herramientas para lidiar con esto. Y cuando de alguna manera la vida nos pone en una situación donde alguien, ¿no? No sé, cuando nosotros queremos algo de alguien más, de entrada ya inclusive comprometemos nuestro pensar, porque es tanto el deseo que nos den eso que queremos, lo que sea, ¿no? Que estamos dispuestos a comprometer y a ceder aún por encima de nosotros. Entonces, literalmente, y sin insultar a los perritos ni a nadie, somos como esos perritos, ¿no? Yo tengo mi perrita, la última que recogí de la calle es una belga malinois, y se ve que la maltrataron porque cuando la queríamos abrazar o se echaba al piso y se ponía de pancita. No son animales sumisos los malinois, sin embargo, a ella le hemos ido quitando poco a poquito porque sí llegó muy sumisa. Me imagino yo que la maltrataban, ya tiene 2 años, entonces estuvo 2 años en una casa donde seguramente tenía que ser súper sumisa para que no la maltrataran. Entonces, a veces nos pasa eso también a los seres humanos, ¿no? Sobre todo en situaciones con figuras de autoridad, ¿no? Con gente que sea significativa para nosotros, donde el miedo de la desaprobación, hambre de respeto, de alguna manera nos sacan de nuestro propio centro, ¿no? Entonces, o ni siquiera hemos estado en nuestro centro por eso, porque el miedo es tan grande, ¿no? De fallar, de caerle mal a una persona, si cometes un error, si dices algo inapropiado y luego te juzgas y te acusas y te dices, aunque la otra persona igual ya se le olvidó, digo, hay que siempre, por supuesto, aprender a disculparnos cuando sentimos que hicimos daño o que dijimos algo que no debe, cualquier cosa. Pero esa es una cosa muy diferente a estarnos torturando nosotros mismos porque dijimos, hicimos o cometimos un error, según nosotros, a lo mejor ni siquiera lo fue, ¿no? Entonces, darnos cuenta cómo somos con las personas, cómo a veces caemos en estas situaciones, en estos patrones, cómo se siente adentro de ti. Antes de caer, porque es una compulsión, tus conductas se vuelven compulsivas cuando estamos actuando. Y esto no nada más con la complacencia, ¿eh? Cualquier tipo de reacción ya no es una respuesta. Porque cuando estamos actuando desde la parte infantil, somos totalmente reactivos, es decir, estamos justamente actuando compulsivamente, sin darnos cuenta, sin pararnos tantito a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y por supuesto que en el área íntima, con las relaciones más cercanas de pareja, es otra área donde la mayoría comprometemos nuestra verdad, ¿sí? Y lo vamos a seguir haciendo mientras no entendamos esa parte profunda de nuestro niño. Esto no nos da el respeto, se lo decía hace ratito, al contrario, pareciera que entre más trato de complacer, más mal me trata la otra persona, porque hay una parte que se activa. Y curiosamente, las personas muy complacientes atraen luego a personas que tienen un cierto sadismo, no sé por qué, pero que desarrollaron por alguna razón y que de hecho disfrutan un poco sometiendo a la otra persona. Y tú como complaciente, pues lo permites.
porque no encuentras la forma de poner el alto, no te atreves más bien. Entonces, pues hay que darnos mucha cuenta, ¿no? Hay que entenderlo. Por eso la terapia, el entender estas pláticas, no es solamente para llenarme de información, como decía en algún momento, sino realmente es para ayudarme a verme yo mejor, ¿no? Porque de alguna manera el darme cuenta de ello, el sacar esta situación, ya sea en mi terapia, en mis grupos de apoyo, con alguien más, eh, darme cuenta cómo yo vivo cediendo y tratando de complacer a los demás, así como muy puntualmente saber qué es lo que hago, esto me va a ayudarme, esto va a ayudarme a saber mejor qué es lo que yo necesito hacer, ¿sí? Porque si no, es muy difícil, ¿no? Entonces, puedo darles muchos ejemplos de personas en nuestra, digamos, en nuestra cultura, yo podría decir que nos han enseñado a ceder mucho y sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es esta persona complaciente o people? Alguien que se esfuerza mucho por hacer felices a los demás, ¿sí? Y se desviven. O sea, es lindo una persona que es atenta, que es amable, es muy bonito, pero desgraciadamente este tipo de personas más bien quieren complacer y su imagen, su autoimagen está basada en ese continuo ceder, ¿sí? De hecho, ni siquiera nos damos cuenta a veces que hemos vivido por años en esta especie de comprometernos, o sea, de comprometer, no en el buen sentido, sino de dañar nuestra propia integridad, ¿no? Lo hemos hecho por tanto tiempo que ni siquiera sabemos qué se sentiría el no hacerlo, ¿no? Y tenemos una autoimagen basada en esto, en que yo tengo que complacer, ayudar, estar siempre para las demás personas, ¿no? Yo la tuve por muchos años, ¿no? Y yo sé que soy una persona amable, pero es una cosa muy diferente ser, como decía en un principio, vamos a ver la diferencia ahorita, ser una persona amable que ser una persona que siempre quiere complacer a los demás y que acaba mal y amargada y triste y enojada porque no hay forma que usando esa estrategia recibas lo que necesitas, que es el respeto, que es la aprobación, que es el cariño, porque de la persona que más lo necesita es de ti mismo. Y por supuesto que tú sabes cuando estás cediendo. Hay una parte de nosotros que sabe perfectamente cuando permitimos situaciones de falta de respeto, donde no nos aprueban, cuando estamos con estas personas que nos lastiman y sin embargo ahí seguimos como si fuera un reto que me he puesto, esta persona le tengo que caer bien o me tiene que querer. Cuando la otra persona no quiere estar ahí o no le interesa o no es buena contigo, ¿no? Entonces, darnos cuenta que si nos metiéramos a escarbar en las raíces de estas conductas, eh, es mucho más complejo, hay mucho miedo al rechazo, hay mucho miedo a la aprobación o al ataque, pero también hay algo que hicimos cuando éramos niños. Y ustedes seguramente han oído hablar de esos contratos inconscientes, ¿no? Que hicimos cuando éramos niños, donde decretamos cosas, donde de alguna manera hicimos algo que definió nuestra forma de comportarnos. Y muchos lo hicimos con nuestros propios cuidadores, que son en muchos casos los, ¿no? De alguna manera lo hicimos como un intercambio por amor, porque no lo recibíamos así incondicionalmente, porque no es cierto que damos amor incondicional, ni siquiera las mamás. Sí los amamos mucho, podemos amar muchísimo, pero no siempre sabemos cómo crear. Y a veces la forma de crianza es muy tóxica, aunque haya mucho amor. Porque nadie nos enseñó, porque es difícil, porque estamos demasiado también los padres muy condicionados y muy lastimados, ¿no? Entonces, este, estos contratos para cada quien son diferentes, ¿no? Pero de alguna manera tienen características negativas en común, que de alguna forma son formas en las que acordamos comprometer o ceder nuestra energía de vida, o sea, es reprimirla, cerrarla, ¿no? Y nuestra propia naturaleza, de alguna manera. Algunos lo hicieron volviéndose más rebeldes, algunos lo hicieron siendo muy sumisas, otras personas lo hicieron, en fin, de diferentes maneras, ¿no? Pero esto sucede. Entonces, el problema es que
cualquiera que sea de las formas que lo hacemos, al final la razón por la cual lo hacemos es porque queremos llenar las expectativas de la sociedad, de los padres, de la pareja, de los hijos, y en vez de vivir conectada con lo que yo quiero, con lo que yo soy, con lo que yo deseo, estoy tratando de averiguar, de adivinar qué es lo que el otro quiere de mí para convertirme en eso. Y con cada uno diferente. Imagínate, por eso digo que es un camaleón, pero es un camaleón muy disfuncional y que sufre mucho, ¿no? Porque se vuelve, de alguna manera, a este tipo de vínculos, se le llaman vínculos negativos. Esos vínculos que creamos con nuestros padres, con estos contratos de tratar de ganarnos la aprobación, el amor, el respeto, que nunca nos lo dieron al 100% o no de la manera que necesitamos, son los vínculos negativos. Y esos vínculos negativos que tuvimos con los padres o con los cuidadores van a venir con un precio. Hay un precio que pagar, ¿no? Y lo estamos pagando hoy. Pero lo hicimos de una manera, estábamos tan pequeñas, tan pequeños, que desgraciadamente ni siquiera nos dimos cuenta. Y tristemente la sociedad aplaude ese tipo de cosas, ¿no? Hasta nos vuelven mártires, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta qué es lo que sucede con nosotros, ¿no? Porque como les decía en un principio, cuando dije hace rato que nuestra autoimagen, déjenme ver. Ok, nuestra autoimagen está basadísima en creer que somos estas personas buenas, buenas, buenas. Y eso está muy equivocado. Ahí les va. Claro que la amabilidad es muy importante, muy necesaria. Tú puedes ser muy eficiente, digo, ¿cómo se llama? Muy una persona que sabe poner límites, que sabe decir que no, y puedes hacerlo de una manera amable. No tiene que ser tosco, no tiene que ser pleito. De hecho, creo que los que lo hacen de una manera tosca y con pleito son precisamente los que no saben cómo hacerlo, los que tienen este problema, ¿no? Entonces, bueno, amabilidad y complacencia. Aquí va. Esta es una de las cosas que me han preguntado muchas veces, inclusive en programas y en pláticas y en todo esto. Pero, ¿qué pasa si me convierto en una persona egoísta, antipática, que no me quieren? Que bueno, es el temor número uno de este tipo de personalidades, ¿no? Pero esto es un muy mal entendido, ¿no? La amabilidad y la complacencia, como ya dije varias veces, no son lo mismo. Y fíjense qué buena frase, provienen de lugares diferentes de tu alma. Y vienen totalmente, tú puedes tener el mismo gesto, pero va a depender de dónde viene. Si viene desde este espacio que lo que quiere es que la otra persona me quiera, es un gancho, no es amabilidad. Estás manipulando. Estás utilizando la amabilidad para manipular al otro, o por lo menos para intentar manipularlo, porque a lo mejor no se da cuenta. Y claro que la otra persona lo va a sentir, aunque sea inconscientemente, ¿no? Muchas veces dicen, es que no sé qué me pasa con esa persona, por qué es tan amable y sin embargo no la soporto. Claro, porque todo el tiempo esa amabilidad es una forma de manipulación. Ay, es que sí, claro que sí, lo que tú digas, lo que tú quieras, se desviven por ti. Es muy cansado y una persona así no atrae respeto. La gente le huye muchas veces o la pisotea y luego se queja, pero ella es la que se pone de tapete. Entonces, de hecho, me acuerdo en un taller que tomé en el 2012 o 2013 en Alemania, cuando estaba yo entrenándome para el Paddle Blog, que nos teníamos que ir a talleres con diferentes temas. El tema de ese taller fue la autoestima, ¿sí? Y hablaban ellos de diferentes formas de autoestima. Una es de autoestima baja, una es inflarse y compensar siendo una persona como el de la cabeza naranja de allá del norte, ¿no? El presidente. Así como impositiva, autoritaria, que mucha gente dice, yo quisiera ser como esa persona que tiene la autoestima tan alta. No es que la tenga alta, la tiene muy rota. Una autoestima sana no necesita humillar, lastimar, aplastar a los otros. Lo hago porque tengo mi autoestima muy baja y como sapo me inflo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Literalmente. Entonces, gracias. Me acabas de dar el cafecito. Gracias, Pop. Entonces, entendiendo esto, darnos cuenta que
que no es tanto cómo lo hacemos, sino desde dónde lo estamos haciendo. Y el cómo también, sino lo que hacemos, sino desde dónde lo estamos haciendo. La amabilidad no viene de ese espacio. Tú eres amable porque quieres ser amable, porque eres amable y no porque intentas conseguir algo de la otra persona. Y lo sabemos porque todos, aunque no seamos tan complacientes, en algún momento hemos tratado de conseguir algo a través de ser amables con alguien. Me pasa muchas veces también cuando voy a sacar algún trámite, pues uno tiene que ser amable porque si no, no te lo hacen, ¿no? Pero aquí va algo que les puede dar una idea más. Estamos hablando, amabilidad contra complacencia. La amabilidad genuina, su motivación es la fortaleza, la generosidad, es dar porque realmente quieres hacerlo. Sabe que yo soy, no es que esté rescatando perros, pero trato de ayudarlos cuando los veo en malas situaciones y una de las cosas que hago es darles de comer. Un perro no me va a dar las gracias. Al son muy lindos en eso, son muy agradecidos, pero yo no puedo estar esperando, porque hay perros que ni me pelan, llegan a comer y se van. Y está bien, porque no lo estoy haciendo para que sean amables conmigo, lo estoy haciendo porque me nace darles de comer a los perros, ¿no? Pero esto es una cosa con animales, pero con la gente es lo mismo. Tú vas a dar porque quieres dar, pero si das y dices, es que yo le doy tanto y él no me da nada, ahí ya tienes un por qué estás dando, ahí tiene ya jiribilla, como dicen, tu dar, ¿no? Y ahí es donde es complacencia. Utilizo estas formas de supuesta amabilidad para obtener algo que yo quiero, aun si es algo a nivel de emoción, ¿no? Para que me quieras, para que me des, para que lo que sea. Eso es manipulación. Y eso lo aprendimos a hacer desde muy pequeños. Por eso a veces ni cuenta nos damos que estamos intentando manipular, ¿sí? La amabilidad genuina, como dice aquí, es simple generosidad y fortalece. Das porque quieres dar y no estás esperando recibir, ¿no? Porque esa es la amabilidad. La complacencia es un lugar de miedo. Das porque temes el rechazo, el conflicto o el que no caigas bien. Y yo pienso mucho en madres latinas que somos muy dadas a yo que te di tanto y siempre esperando que nuestros hijos ahora nos cuiden, que nuestros hijos nos den. Sé de muchas mujeres que aún jóvenes, jóvenes me refiero a 50 años, 60 años, que puedes trabajar, puedes hacer muchas cosas, sin necesidad realmente, nada más porque sienten que tienen el derecho, hacen que sus hijos las mantengan, ¿no? Yo te di tanto tiempo, digo, si estás enferma, tienes otra situación, bueno, que te ayuden, pero que venga de ellos también, ¿no? Porque somos muy manipuladoras a veces las mamás, francamente sí. Entonces tenemos que aprender que eso no es ser amable, que nadie, y que los hijos no te deben nada. Tú los trajiste al mundo, tú les diste, qué bueno que los hijos seamos agradecidos, pero tenemos que ser agradecidos porque nos nacen, no porque nos obliguen, ¿no? Es muy diferente. Entonces, son los lugares desde donde lo estoy haciendo. ¿Qué sentimiento te deja la amabilidad y la complacencia? La amabilidad te deja sentir, te hace sentirte bien. Cuando eres amable, cuando eres genuinamente amable, te sientes bien contigo, pero también te sientes auténtico, ¿sí? Estás siendo verdadero con quien tú eres, verdadera. Estás siendo, porque puedes poner como al principio un límite, puedes decir que no, pero lo haces de manera amable, no tiene que ser, digo, a menos que sea una persona violenta y que tengas que hacerlo. Esas son situaciones especiales, pero en general no necesitamos ser violentos ni duros, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, nosotros los mexicanos nos cuesta mucho trabajo decir que no. El maestro, precisamente los de Alemania, uno de ellos me decía, ay, Aura, me encanta venir a México, la gente es bien amable, pero el problema que yo veo es que a todos me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Ahora sí que literalmente me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Dice, todos me dicen que sí a lo que pido, pero nunca me lo dan. Entonces digo, claro, es que así somos los mexicanos y muchos latinos. Nos han enseñado, ay, sí, a ser muy amables, pero en realidad no es desde un lugar de verdadera, digo, porque somos amables, es una cultura amable, eso sí es cierto, pero nos falla mucho eso, ¿no? De que no somos tan asertivos, de que decimos que sí, pero no decimos cuándo y no, luego no cumplimos, en fin, porque tenemos la parte también negativa, ¿no? Entonces, esta parte de sentirse bien, con energía, auténticos es bien importante y eso solamente lo vas a sentir cuando tu amabilidad es real, es genuina. Si no lo sientes, ¿qué pasa cuando complaces? Te agotas, te resientes, te llenas de ansiedad.
te resientes con otra persona y en lugar de, cuando ya se va la otra persona, aunque hayas obtenido lo que querías, si te quiera algo que querías que te diera, un aumento de sueldo, un sí para, de algún lado, qué sé yo, eso sí te, a lo mejor lo obtienes. Entonces, si no te das cuenta, a llegar hasta aborrecer a la otra persona, porque vas a creer que es su culpa, ¿no? Que tú hayas tenido que rogar o suplicar o hacerte, no, eres tú la que está decidiendo volverte de esa manera. ¿Y qué pasa en una relación con este tipo de personas? La otra persona, si no tiene lo mismo, se siente incómodo porque no está conociendo a la verdadera persona. Si una persona siempre te sonríe y te dice que sí, no es ella, no es ella, porque algo hay atrás de la máscara, ¿no? Entonces no es de confiar inclusive en una persona que es demasiado complaciente. Yo siempre digo, no siempre, pero sí digo, que a mí me gustan mucho las personas que saben poner límites, que son claras en sus límites y que me los ponen cuando lo necesitan poner, porque te da sabes que estás tratando con alguien real, verdadero, ¿no? Y no esta parte que siempre te sonríe, que te dice que sí, que te dice que sí, pero que no es real y se siente, ¿no? La elección desde la amabilidad, cuando dices que sí, es porque quieres decir que sí. Es un lugar, como dice aquí, de abundancia, un lugar tuyo próspero, un lugar amable, un lugar donde dices, sí, sí quiero darte esto, sí te lo quiero dar, lo doy porque soy abundante, porque me gusta darlo, ¿no? Y en cambio, como complaciente, ¿no? Es un sí tan compulsivo, tan automático que luego no sabes qué hacer con él, que andas inventando pretextos, excusas y mentiras para echarte para atrás. Ay, no, es que me salió, que me murió, que me, no sé qué cosa, porque como ya le había dicho que sí, no lo quiero realmente hacer, no lo pensé tantito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los límites? La amabilidad respeta tus límites, porque es bien importante cuando es una verdadera amabilidad que lo seas primero contigo. Y la forma de ser amable contigo es respetando tus necesidades, lo que para ti está bien, tus límites. Conocer tus límites. Hay veces que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros límites, ¿no? Entonces, es muy importante este respeto hacia ti mismo, hacia ti mismo. En la complacencia te la pasas, transgredes tus límites todo el tiempo, porque te estás sacrificando a satisfacer aquello que tú crees que el otro necesita, porque a veces ni siquiera es así. El otro a veces ni lo aprecia y dice, ¿qué me lo dio? ¿Para qué se quitó el sándwich de la boca y me lo da a mí si yo ni hambre tengo? Así literalmente, ¿no? Pero si no nos damos cuenta de ello, seguimos cayendo en estos patrones. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de cómo son estos patrones de complacencia. No todo está puesto aquí, pero esto nos va a ayudar y después voy a darles algunos tips muy interesantes de cómo qué practicar para dejar de ser complacientes. Entonces, estas personas complacientes son estas lealtades extremas, extremas. Lealtades que son lealtades de vínculos negativos, literalmente, lealtades disfuncionales. A veces somos tan leales a nuestros padres que no nos atrevemos a tener una mejor vida que ellos. Y no nos damos cuenta que venimos de ahí, que ese es el compromiso que hicimos. No, yo no voy a tener más dinero que tú porque tú no lo tuviste. No es que lo digamos así, si lo dijéramos uno al menos sería consciente. No, son esos contratos que hicimos en algún momento y que nos llevan a tomar estas conductas de hoy ser extremadamente leales hasta con personas que nos dañan, ¿sí? Y esto lo hemos visto en películas, lo hemos visto en novelas, bueno, yo no veo novelas, pero me imagino que también en novelas, sí, yo me acuerdo cuando si las veía de chica, me escondía para verlas porque en mi casa no nos dejaban ver, gracias a Dios, novelas, porque mi mamá estaba segura que nos iba a embrutecer y tenía toda la razón del mundo. Entonces yo veía a estas personas buenas, 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 que sufrían toda la novela y al final las premiaban con el amor del galán. Mientras el galán toda la novela se la pasaba con la mala, que se la pasaba súper bien, ¿no? Y al final, recibía su merecido por haber sido mala. Pero la buena, 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 cómo sufría esa mujer, ¿no? Entonces, como a ver, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ¿no? Entonces, darnos cuenta de esto. Las personas complacientes comprometen sus propios valores, su integridad. ¿Para qué? Para que no se enojen con ellas. Yo quiero que todo el mundo me quiera, que todo el mundo esté lindo conmigo, O sea, claro que todos queremos eso, pero no es real. Habrá gente que se enoja y además lo que es más
tóxico es el miedo que tenemos al enojo de las otras personas o al rechazo. Un miedo terrible, porque eso nos hace sentir que entonces sí somos la porquería que creemos que somos. Es muy triste esta parte. Hacen a un lado sus propios intereses, ¿sí? Si yo quiero ir a un lado, pero mi pareja quiere a otro, bueno, está bien ceder de vez en cuando, pero cuando eres la que cede todo el tiempo, hay algo que no está, ¿sí? Con las amistades, o es que quiero que sea mi amiga, entonces pues voy a hacer todo lo que ella quiera. Y no me importa lo que yo necesito, lo que yo, a mí se me antoja ir acá, pero como ella quiere allá, pues vamos para allá, ¿no? Pero entonces lo hago todo el tiempo. Porque si lo hago de vez en cuando está muy bien, eso es lo sano, por eso digo, es el equilibrio. Pero si no hay equilibrio, tú sientes que es la persona que siempre cede, siempre cede, siempre cede, pues obviamente algo no está bien, ¿no? A ver, entonces, bueno, ese es... Me dice Mercedes, lo peor de todo es que muchas personas viven como en las novelas, porque crees que así debe ser. Claro, pues si eso es lo que ves, desde que yo he visto niños, he visto personas que llegas a su casa, bueno, ya ahorita ya no lo, pero hace años cuando vivía yo en México con otras personas, me daba cuenta que muchas señoras se ponen a ver las telenovelas en la noche o a la hora que sea, y ahí están las niñas de los niños, porque pues no tienen nada que hacer, están aburridos, pues se ponen a ver también, entonces aprenden que esa es la forma. Y claro, pues yo quiero ser buena, 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 para que al final me quede yo con el premio gordo del galán, que a lo mejor no es tan bueno, bueno, pero bueno. A lo mejor es un mequetrefe patán y yo lo estoy poniendo como premio, ¿no? Muy bien, son hipervigilantes. Lo que se acuerdan que les decía yo que desarrollamos una especie de radarcitos, pues esa es la hipervigilancia. Todo el tiempo estamos pendientes de los demás, todo el tiempo, ¿sí? Y si el otro se siente enojada, pues yo me entro con esa angustia, su miedo, me lo tomo yo. O sea, no hay un límite sano entre lo que él es, lo que él siente, lo que él piensa y lo que yo soy. Me fundo demasiado con otras personas, ¿sí? Este fundirme constantemente como si fuera yo quién sabe qué, que todo el tiempo me estoy haciendo uno con la otra persona. Y la otra persona no lo necesita, ni lo requiere, ni seguramente le gusta. Porque a todos nos gustaría estar con alguien, ya sea de amistad, ya sea de pareja, ya sea con mis hijos, con mi mamá, con quien sea, que tenga su propia verdad, que sea alguien que yo vea con respeto y no alguien que vea yo con lástima. Porque a las personas muy complacientes, eso es lo que llegan a generar en otras. Enojo, un cierto sadismo o lástima, ¿no? Pero no el amor que andamos buscando, ni ese agradecimiento, porque, insisto, la otra persona siente en algún lugar de él, de ella, que está siendo manipulado. Aunque no lo haga consciente, hay una sensación de, no me siento bien con esta persona. Claro, pues está enganchando todo el tiempo, ¿no? Está pretendiendo ser tan linda, tan buena, tan amable, pero en realidad te está enganchando, aunque sea tu mamá, tu papá, tu abuelita. Hay que verlo. No porque los vas a dejar de querer o porque vas a decir que ya nunca los quieres ver, a menos que quieras hacerlo. Pero más que nada porque tienes que darte cuenta quiénes están en ese sentido contigo. Si tú lo haces, si el otro lo hace, porque si me lo hacen, yo lo hago también muchas veces. Entonces, esta hipervigilancia, obsérvala, cómo todo el tiempo estás con personas viéndolas y crees que sabes lo que piensan, lo que dicen. A mí me ha dicho mucha gente, es que yo sé lo que las otras personas necesitan o sienten o piensan. ¿Cómo lo sabes? Tú crees que sabes, pero no lo sabes. No, no lo sabe nadie, a veces ni uno mismo lo sabe. No sabemos, no podemos, es imposible, ¿no? No somos seres con este tipo de poderes. Las personas complacientes tienen mucho miedo de expresar sus creencias, sus opiniones, sus sentimientos cuando son diferentes a los de los otros. No tienen esa fuerza interna, o la tienen, pero no están conectados con ella. Aceptan atención sexual, aun si lo que realmente quieren es, muchas veces utilizan el sexo pensando que de esa manera van a obtener el amor, o la atención, o el tiempo de la otra persona. Porque su autoestima es tan baja que ellos creen que solamente haciendo algo así los van a ver, ¿no? Toman decisiones sin pensar en las consecuencias, son impulsivos, somos infantiles, digo somos porque a veces también uno es inmaduros, no pensamos, es que si hago esto va a pasar aquello. Es cierto que no siempre podemos prever el futuro, eso es real, pero hay que tener, cuando tomamos una decisión, darnos cuenta que todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Y la pregunta es, ¿estás dispuesta a vivir esas consecuencias? Si aparecen, pues hay que saberlo, ¿no? Renuncian a su verdad para obtener la aprobación de los demás o para evitar el cambio o el conflicto o lo que sea.
estos patrones los saqué del librito de codependencia de los grupos de codependientes anónimos y la verdad es muy padre, son muy buenos porque tienen muchas explicaciones y la mayoría de las personas codependientes sufrimos de complacencia, de este exceso de querer ser complaciente, ¿no? Entonces, ahí empieza todo el rollo de la codependencia, precisamente el relacionarnos desde la parte infantil. Y el que está siendo complaciente es nuestra niña, nuestro niño interior, ¿no? Para poder ser verdaderamente amables, hay que empezar con uno mismo, ¿no? Aquí dice, me encantó este ejemplo que encontré por ahí. Complacer a los demás es darle a alguien tu última porción de pizza, cuando no te la quieres dar, cuando tú te mueres de hambre, ¿no? Para que no se enoje. Amabilidad sería decir, no, pidamos otra pizza para compartirla, porque todos tenemos hambre. Esto es ser amables y ser eficientes y ser asertivos, ¿sí? Establecer límites no te quita el ser amable. Puedes ser muy amable estableciendo los límites, ¿sí? El hacer límites, el establecer estos límites y decir que no de vez en cuando hace que tu sí signifique valga. Porque si no, tú sí, cuando dices que sí, ya nadie te cree. O nadie lo valora porque siempre dices que sí, porque no lo estás haciendo desde el corazón, ¿no? En cambio, cuando eres una persona que yo sé que si no quieres me lo vas a decir, me vas a decir que no, voy a valorar mucho cuando me digas que sí, mucho, ¿no? Porque qué tal, imagínense, si yo decidiera pedirle dinero prestado a mamá, por decirles algo, mi mamá porque me quiere mucho me lo va a dar, pero yo no sé si lo requiere, si puede dármelo o si ella lo está necesitando y se lo está quitando. Entonces, como no sé si ella es así, digo mamá, pero puede ser cualquier otra persona, yo no sé si esta persona se sabe cuidar, pues si no soy una gente abusiva, mejor no se lo pido. No me va a servir porque tengo miedo de que me dé algo que ella necesita y que no me lo sepa decir porque ella no se sabe cuidar, ¿sí? Y entonces mejor no le pido a esta persona nada porque yo no sé si, y eso, insisto, si es que soy una persona consciente. Soy una persona abusiva, es con la persona que voy a decir siempre porque sé que siempre me va a decir que sí. Pero en cambio, si esa persona es asertiva, sabe decir que no, cuando me diga que sí, yo me voy a relajar porque sé que lo hace cuidado, sé que lo hace porque ella puede hacerlo y no porque está queriendo complacerme nada más, porque eso no está lindo, ¿no? Entonces, es muy bonito cuando se hacen las cosas de corazón, sin resentimiento. Cuando dicen, no, hoy no puedo, gracias, pero hoy no puedo, ¿no? O algo así. Entonces, eso está padre, a mí me gusta mucho eso. Ok, ahí vamos con la clave de cómo dejar de ser complaciente. Déjenme decirles algo, la personalidad del complaciente es muy profunda, tiene mucho que ver con las heridas infantiles, con el trabajo, con la codependencia. Estoy poniendo aquí algunas cosas que creo yo que les puedan ayudar, pero nada de esto va a sustituir un trabajo profundo de terapia, de entenderlo, porque para poder hacer estas cosas necesito conciencia, porque si no lo tengo, es como todo lo que leo y veo y todo el mundo da recetas y todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿No? Ahí viene la cuestión, porque adentro de mí hay mucho miedo, porque dentro de mí hay muchas necesidades que no están siendo resueltas y hay que trabajar con ellas. Pero estos puntos me parece a mí que te van a ayudar a darte cuenta, por lo menos. Y el primer paso es darme cuenta. Déjame pensarlo y te aviso. Esto me encanta contra la complacencia porque me da el espacio de yo pensar realmente si quiero o no quiero. Inclusive de a lo mejor buscar a alguien con quien yo confío mucho y decirle, oye, fíjate que fulanita o fulanito me están pidiendo esto y no sé si hacerlo, o tú qué crees, cómo lo ves. O sea, buscar apoyo, si no lo puedo hacer yo sola, incluso buscar apoyo de otra persona en la que yo confío, en la que sé que me va a ayudar a decidir. O yo decidirlo, tomarme el tiempo, llegar a mi casa, pensarlo bien y no dar una respuesta compulsiva. Por eso la segunda parte. Retrasa la respuesta. Párale. Porque cuando tú haces esto, por estos milisegundos que dice ahí, tu cerebro hace toda una serie de cosas y tú puedes decir, ya se vuelve una respuesta, no una reacción compulsiva, que es lo que decía en el primer punto. Estos dos puntos van de la mano. Es muy importante hacer esto, ¿sí? Detente tantito y piénsalo. Si no puedes decirle que luego le dices, pues por lo menos dile, a ver, déjame pensar. Y si tienes que preguntarle, ¿y esto qué incluye o qué implica o qué voy a tener que hacer? Y sé clara contigo primero.
¿no? Si puedes irte a dar una camioneta y regresar hasta mejor. Sobre todo con estas situaciones que tú sabes que te pierdes, que uno sabe, ¿no? Empieza a decir no pequeños, ¿no? Pequeñitos, no tienes que hacer las grandes hazañas ahorita con tus no, pero empieza en el día a día a decir, a ver, ¿realmente quiero esto? Ah, inclusive a ti misma, no, no lo quiero, es nada más compulsivo, no lo voy a hacer. O sea, como aprender a decir, o cuando alguien que tengas más confianza te pida algo, decirle, mira, no, por esto, no, en este momento, gracias, no, lo que sea, pero practica cuando con las personas que te es más fácil, con las situaciones que es más fácil, y poco a poco vas a ir desarrollando literalmente ese músculo que no has utilizado de cómo decir que no. ¿Sí? Cómo no hacer las cosas. Deja de decir no puedo. Típico de, oye, ¿vas a ir a la fiesta? No, no puedo. No es que no pueda, no quiero. Es una gran diferencia entre el no puedo y el no quiero. Porque de poder casi siempre podemos, a menos que sea realmente, pero no puedo, y literalmente no puedo, pero fuera de eso y de ese tipo de cosas, pues este es un desafío fuerte, como dice aquí. Es un gran desafío, ¿eh? No es un pequeño desafío. La próxima vez que alguien te quiera, pero no que tengas, es decir, que alguien te quiera poner obligación que no quieres cumplir, di no quiero, o no hago eso, ¿no? Hay gente que te insiste mucho, por ejemplo, ándale, tómate no sé qué, tómate, no quiero tomar, no quiero tomar, no quiero tomar, porque no quiero tomar, o porque no tomar no es bueno para mí, o lo que sea, ¿no? Entonces decirle, no, no lo hago, yo no tomo, punto, o no como eso, o lo que sea, pero decir no puedo abre la posibilidad de que el otro te quiera convencer. Y cuando empiezan a fastidiar, cuando uno es complaciente, cae fácilmente, vas a ceder otra vez, y eso es lo que no quieres hacer. Entonces, hay que pensar mucho en esto, ¿no? Literalmente, si aprender a decir, y otra vez, también practícalo de formas con gente que sea más fácil, ¿no? Decir, no, necesito decir, no, no quiero, o no me gusta, o vas a la fiesta en vez de decir, no, no puedo, no, no voy a ir porque estoy cansada, porque decidí no ir, porque no quiero salir sola en la noche, lo que tú quieres decir, pues la verdad, no tienes que decir no puedo. ¿Sí? No, o no quiero, no se me antoja, no, fíjate que no se me antoja. O sea, que sea una verdad para ti. Qué importante es eso, ¿eh? Porque inclusive tú te vas a sentir mejor. A lo mejor al principio te sientes un poquito rara o raro, a lo mejor al principio ahí te entra la culpita, pero después vas dándote cuenta qué rico es poder decir las cosas de una manera relajada, sencilla, sin cargas emocionales. Yo me acuerdo una vez que estaba practicando esto y me dijo el terapeuta, dime lo mismo pero sin tanta carga emocional. Porque le iba a decir yo que no a una persona, ¿no? Tener que poner unos límites. Pero tenía tanto miedo, era muy importante para mí, porque una persona, un terapeuta muy conocido, que venía y yo me sentía con mucha responsabilidad, pero tenía yo que ponerle, no ponerle límites en ese sentido, sino más bien establecer, poner muy claro los puntos de cómo lo iba a traer yo, ¿no? Entonces me daba un poco de miedo. Entonces la persona que me ayudaba me dijo un día, a ver, dímelo, entonces ya le dije lo que le iba a decir, y dice, sí, pero sin la carga emocional ahora. Y tenía razón, tenía yo mucho miedo y obviamente se notaba. Entonces, practicarlo, quitarle un poquito de ese miedo, de la carga, si es alguien muy difícil, entonces escríbelo. En fin, todo este tipo de cosas te pueden ayudar a que cuando hables con la persona lo hagas de una manera más, pues más clara, más asertiva, sin perderte tanto, ¿no? Es importante hacer esto, tómate el tiempo, que alguien que te ayude, siempre es bueno practicar un poquito, ¿no? Porque de verdad, si no, pues caemos de nuevo otra vez en este tipo de cosas, ¿no? Eh, no sé, perdón, es que estoy buscando algo que les quería. Pues bueno, el poner claro que no quieres o que no lo haces va a establecer ese límite conciso, ¿no? Y de alguna manera te va a hacer sonar muy firme. Y eso es lo que tú necesitas para ti y para las demás personas. Porque las personas que dicen no puedo, más bien pareciera que están dando un pretexto, ¿no? Y claro, si tú quieres manipular eso, pues te van a dar margen de maniobra para que puedas ahí ceder a hacer ceder a la otra persona. Entonces, simplemente no quiero hablar ahora, no quiero ir a cenar, no quiero ir a la fiesta. Pruébalo, practícalo, a ver cómo te sientes. Es como irte conociendo a ti misma, a ti mismo, haciendo estas cosas. Yo creo que eso te puede ayudar muchísimo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, conoce tus objetivos. Es mucho más fácil decir que no a otra cosa que no quiero hacer cuando sé a qué le estoy diciendo que sí en mi vida. Cuando digo que sí, por ejemplo, si me dice alguien vamos a comer el jueves, los jueves son mis grupos de codependientes, yo voy a Codependientes Anónimos, me gusta muchísimo porque aprendo cada vez más de mí misma, llevo años haciéndolo, no porque tenga nada terriblemente ahorita, lo he trabajado muchos años, pero siempre me gusta conocerme más a mí misma. Entonces, para mí es muy importante ese grupo, me ayuda mucho, es un grupo donde voy y saco cosas de Ana o me siento, o simplemente voy y aprendo algo nuevo, o trato con personas que me ayudan mucho a espejearme, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, si alguien me invita a comer los jueves, para mí es muy fácil decir que no, porque sé que tengo mi grupo. Y no tengo ni que decirles que voy a un grupo, simplemente no, los jueves no hago compromisos, tengo otro ya establecido, y punto, no, lo que sea. Pero el conocer mi objetivo, el saber que yo voy a ir ahí, no tengo que decirlo, para mí es importante y realmente me ayuda precisamente el saber que tengo, que estoy diciéndole que sí a estas otras cosas, ¿no? Como dice aquí, decir no es más fácil cuando tienes estas cosas geniales a las que les dices que sí, ¿no? Entonces, no sé, alguien me decía que una vez a la semana sienta y revalúa, ¿no? Revalúa todos sus objetivos de la semana, porque dice, quiero saber qué hacer, o más bien, quiero saber qué estoy haciendo esta semana que me va a acercar más al lugar donde quiero estar en 5 años, o en un año, o en 2 años. Por eso hay que tener más claro nuestros objetivos, porque si yo sé hacia dónde quiero caminar, me va a ser más fácil decir, claro, si yo hago esto, me lleva para allá y yo quiero ir para acá, entonces no lo voy a hacer. Me es más fácil decir que no a eso, ¿no? Entonces, cuando tengo esto claro en mi cabeza, créanme, es mucho más fácil decir que no cuando alguien te pide algo, porque simplemente tienes que dedicarle tiempo a tus objetivos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, esto fue padrísimo. El otro día me invitaron a un programa de radio, lo estoy pensando, en México, a un podcast, pero no programa de radio. Sé que es importante, pero no sé porque creo que ese fin de semana tengo algo más importante para mí, personal, que yo es importante en mi trabajo y si lo puedo hacer, lo voy a hacer, pero si lo personal en este momento parece más importante, pues voy a decir que no, voy a optar, no voy a tener, voy a optar por decir que no, porque para mí es claro que es más importante. Entonces, esas son las cosas que me ayudan a poner mis límites, ¿no? Las preguntas que te puedes hacer así es dónde quieres estar en un año, en 5 años, que sé que no las hacen mucho, pero luego contestamos quién sabe qué. A ver, pregúntatela tú. ¿Qué estás haciendo ahora para llegar a ese lugar donde quieres llegar? ¿En un año, en 3 años, en 5 años? No sé. ¿Para qué quieres? ¿Qué son esas cosas para las cuales quieres hacer espacio en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es eso importante? Ah, pues quiero hacer ejercicio y vengo diciendo lo que lo voy a hacer y no lo he hecho. ¿Por qué digo que no tengo tiempo? A ver, ¿qué voy a quitar que no me está sirviendo? ¿Sí? Y siempre hay cosas, créanme. Ay, es que tengo que dar a fulanita. Ay, es que tengo que ir a casa de no sé quién. Es que me aventó, es que tengo que llevar. A ver, tranquila, ¿no? Empieza a pensar cuántas cosas estás haciendo por otros que te estás quitando ese tiempo para hacerlo para ti, ¿no? Y entonces vas a empezar a entender y escríbelo porque eso es importante, ¿no? ¿A qué quieres decir que sí en tu vida? Pon bien claro a lo que quieres decir que sí, ¿no? Porque eso te va a apoyar para decir las cosas para decir los nos que tienes que decir. Entonces, estas respuestas te van a facilitar el concentrarte en ti. Y definitivamente, si tienes problemas para conocer tus objetivos, pues vas a tener que buscar apoyo para que alguien te ayude, ¿no? Alguien profesional te ayude a ir estableciendo objetivos en tu vida. A las 6, importantísima, ¿no? Desastre de las personas tóxicas. Y dime una cosa, mientras yo digo esto, ¿has pensado en una persona en específica? ¿Tienes alguien en mente ahorita? ¿Alguien que todo el tiempo te está metiendo en cosas que de repente no puedes ni decir que no? ¿Alguien que está desperdiciando literalmente, que le estás permitiendo tú que desperdicie tu tiempo y tu energía? Bueno, si es así, no te preocupes, no estás sola, no estás solo. Todos y todas hemos pasado por ello. Y vamos a seguir teniendo personas tóxicas que entran en nuestra vida, ¿no? Ya sabes, haciendo travesurillas y haciendo cositas y luego dejando atrás todo este. Pero bueno, así es esto, así es la vida, tenemos que ir aprendiendo a cuidarnos de ellas. Entonces,
primero aprender a detectarlos. Y hay personas tóxicas con las que ya no tenemos que vernos. Hay otras que sí, que pues es a lo mejor una familia querida, pues sí es una persona muy manipuladora, pero es mi mamá o mi papá o mi hermana. Pues empiezo a aprender cómo protegerme y cómo cuidarme, sobre todo cuando estoy con esa persona, ¿no? Porque eso sí lo podemos hacer y nos ayuda muchísimo. Deja de pedir disculpas. ¿Cuántas veces has pedido perdón esta semana? ¿No? Al menos un puñado de veces. Ay, manita, perdón, pero es que no voy a ir, perdóname. O sea, ¿por qué tenemos que estar siempre pidiendo perdón? Es como el típico, es tu casa, tu humilde casa, como estás hablando de tu casa, ¿no? Es tu humilde casa. ¿Por qué tenemos que echarnos al piso? Hasta la palabrita mande, yo me acuerdo una amiga mía europea me dice, pero ¿por qué dicen esa palabra mande? A mí me decía, mamá, no digas que di mande, pero ¿por qué voy a decir mande si yo no quiero que me manden? Digo, yo sé que es una tensión, yo sé que ya se volvió una cuestión cultural, bueno, ni modo, pero hay que ver, las palabras tienen tanto poder, tanta fuerza, y no nos damos cuenta de lo que decimos constantemente. Hay que estar pendientes, hablamos tanto a veces y de manera tan compulsiva, sobre todo las mujeres, y ahí sí es cierto, que no nos damos cuenta que repetimos y repetimos cosas que están fortaleciendo nuestras formas de vernos, nuestra autoestima, nuestros condicionamientos negativos. Pues tenemos que parar ciertas cosas, ¿no? Y una de ellas es, deja de pedir disculpas todo el tiempo, ¿no? Las personas en general, fíjense, hay un estudio que dice, es una encuesta que hicieron en Londres, no fue aquí, pero bueno, yo creo que aquí estamos hasta más, que dicen por lo menos, bueno, los ingleses el pardon me, ¿no? A veces otro, pero piden perdón por lo menos 7 veces al día, ¿no? Imagínate, eso sería como 200,000 veces en la vida o 56 horas de tu vida pidiendo sin razón, porque si lo pides con razón, bueno, la próxima vez que digas no, hazlo con convicción y no te disculpes porque tengas que priorizar algo importante en tu vida. No te disculpes por ello, porque es tu vida, ¿sí? No te sientas mal porque tienes algo más que hacer que es más importante para ti, ¿no? Esta es una parte de defenderte a ti misma, a ti mismo, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces hay que dejar de complacer a los demás y empezar a hacer lo que es correcto para ti, ¿no? Entonces, este, está padre porque de alguna manera es aprender a no disculparte por ser quien eres. Uno se disculpa cuando se tiene que disculpar, pero no 500 veces al día por cosas que no es necesario, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. Ok, eh, desata tu validación interna. ¿Qué quiero decir? Eh, es muy difícil decir no desde esta parte del niño interior, cuando hay una mala autoestima o hay un pobre sentido de ti mismo, como dice aquí mismo, ¿no? La mayoría de las personas complacientes somos así. Hay una desesperación por la validación y por el aprecio. Hay que reconocerlo, hay que verlo. No para decírselo a nadie, nada más a tu terapeuta, por supuesto, pero hay que entender, ¿sí? Eh, hay una forma, bueno, este es un estudio, pero no se los voy a platicar porque es muy largo, pero bueno, hay que darnos cuenta que siempre, que cuando estamos buscando esa validación, hay que entenderlo. A veces se vale, a veces está bien, pero muchas personas tenemos un programa, un software que nos metieron, es una infección que aprendimos entre de los padres, de los cuidadores, de alguno de ellos. Si tenemos una madre, un padre muy complaciente, pues aprendimos que así se hace, ¿no? O a lo mejor lo rechazamos totalmente y nos volvemos nosotros los medios sádicos porque vimos, nos chocaba que mi papá o que mi mamá fueran tan complacientes. Entonces, tomamos el otro papel, pero entonces hay un cierto enojo hacia las personas que son complacientes. O me vuelvo yo la persona complaciente. Entonces, darme, darme cuenta de ello, ¿sí? Porque de alguna manera estar confiando en esa validación que quiero de los demás, quiere decir que tu confianza está basada en cosas externas, no en ti mismo. Entonces necesitamos aprender a confiar en esa validación interna, no en la de afuera. Qué padre que mi jefe me diga que soy una buena empleada, pero yo tengo que saberlo. Yo tengo, o sea, no me tiene que sorprender porque yo ya lo sé. Esa es la persona, ¿no? Entonces, tienes que hacer actividades, estar con personas que te ayuden a sentirte así. No que ellos te hagan sentirte así, pero que sus formas de ser contigo
te hagan sentir así, o sea, que esté bien, ¿no? Rodéate de personas que te hagan sentir bien sin que tengas que hacer nada por ella, por el simple hecho. Hay personas que te quieren por quien tú eres, que validan que tú estés ahí. Y no es que quieras tomar su validación, sino que aprendas a decir, ay, caray, está, así es como yo me tengo que sentir. Disfruta tu felicidad, tu vida y no te sientas culpable por ella, ¿sí? Porque eso es importante. Recuerda, no eres la pizza de la que hablaba hace ratito, no, bueno, creo que a casi todo el mundo le gusta la pizza, pero como decimos aquí en México, no eres monedita de oro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no le vas a caer bien a todo mundo. Habrá quienes no les caigan bien. Está bien. Hay quienes quieren helado de chocolate y tú eres un helado de vainilla. Y eso no significa que tú estés mal. Significa que no eres lo que esa persona quiere y está, pero eso no te hace mal a ti, no te hace que tú estés mal, ¿no? Dice aquí, qué difícil decirle a tu pareja un no, no quiero cuando lo has complacido siempre, claro, y muy difícil en la intimidad, pero hay que aprender, ¿no? Hay que aprender. Este. Ah, del otro domingo que pasó, sí, con mucho gusto, Nora. Al final les digo, sí, más al rato les pongo otra vez la grabación del Zoom pasado para que la puedan tener quienes no la tengan y con mucho gusto. Vivimos en una sociedad donde a todo el mundo nos gusta complacer. No nos gusta, aprendimos a hacerlo. No, si dices me gusta, te la vas a creer, ¿sí? No te gusta. Aprendiste que esa es la forma de ser aceptada y eso no es cierto. Ahí es donde tenemos que confrontar nuestros propios pensamientos. A ver, no me gusta ser complaciente. Eso es diferente, ya vimos la diferencia. Ser amable, el mundo necesita mucha amabilidad. Ojalá todos seamos amables, pero vamos a ser más amables si estamos bien con nosotras mismas, si nos sentimos a gusto con nosotros. ¿Sí? Si somos amables con nosotros, practica a ser amable contigo y vas a ver cómo empieza a bajarse muchísimo esa compulsión, esa necesidad de que los demás me acepten. Si yo me acepto como soy, si yo soy amable conmigo, y amable quiere decir, no es decir, ay, así soy yo, te friegas, no. Sé quién soy, sé que tengo algunas cosas que puedo ir mejorando y las iré mejorando para mí. Y qué bueno que los demás lo disfruten también, pero son para ti, ¿sí? Cuando dejé de intentar bajar de peso para mi madre y para los demás y empecé a hacerlo para mí, fue cuando pude hacerlo, ¿sí? Es que ahí está, si yo bajo de peso para que los demás me aplaudan o para que mi mamá me quiera finalmente, según yo, porque sí me quería, pero según la niña que había en mí, que mi tía me deje de criticar, que aquellos me dejen de decir cosas, mientras lo hice para ellos, nunca lo pude hacer porque había una parte mía que no quería complacerlos a ellos. Había una parte complaciente, pero hay otra que está enojada y que dice, ni madres, que se frieguen, ¿no? Y es la parte reactiva, la que boicotea a la que sí quiere hacerlo. Entonces, cuando lo empiezo a decir para mí, por mi propia felicidad, cambia la cosa. Algo adentro de mí cambia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es importante, es muy importante que lo entendamos y bueno, les quiero recordar, si tienen alguna otra pregunta, pongan en el chat y mientras lo hagan, yo les quiero decir algo. El 6 de julio, creo que es la primera lunes de julio, en el mes de julio voy a empezar un proceso que va a ser de 1 hora semanal, no, perdón, hora y media, va a ser de 8 a 9:30 o de 7:30 a 9, estoy viendo cuál hora es mejor. Ese sí va a tener un precio bastante, si se ponen a pensar lo que van a cobrar en terapia, por ejemplo, semanal, pues esto les va a parecer casi regalado. Entonces, va a ser un grupo que vamos a estar poniendo en la liga aquí en este WhatsApp y en mis redes sociales para quienes quieran inscribirse y tener toda la información, se les va a mandar. Y en este grupo lo vamos a hacer durante 3 meses, una vez a la semana, los lunes en la noche, y de verdad les invito a quien quiera, quien haya visto que necesita hacer algunos cambios, modificar algunas cosas, crecer. Vamos a hablar, contando la pregunta de la vergüenza, ahí se va a tocar todo el tema de la vergüenza porque es importantísimo. Vamos a tocar abandono, ¿qué es realmente el abandono? Pero más allá de entender lo que es, porque tengo que entenderlo, saber cómo me pegó a mí, cómo fui abandonada, de qué manera me abandonaron, porque no tiene que ser físicamente, puede ser otro tipo de abandono emocional que es el que pega más fuerte a veces, porque ni siquiera nos damos cuenta, decimos, no, a mí no mi mamá estaba ahí, sí, pero a lo mejor no estaba
emocionalmente con ese vínculo necesario. Entonces, entender acerca del abandono, de cómo me da miedo que me rechacen, todo eso, porque esas cosas son la base de ser esta personalidad placiente o cualquier otra cosa que tenga. Viene de ahí. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta de mis heridas y empiezo a ver cómo puedo yo ayudarme a mí misma y cómo puedo trabajarlas, todo eso, ¿no? Es lo que me lleva, es lo que me lleva a mí. De eso se trata precisamente, pues sí, me dices, espérenme, es que qué bueno que me da mucho gusto que estén leyendo y me da mucho gusto que les sirva esto que estoy haciendo. Este, y la verdad es que yo lo que he entendido que entender las cosas es lo que da el primer paso, ¿sí? Me dices aquí que te da un empujón para salir del lado de la aceptación. Claro, es que cuando empiezo a aceptarme a mí con lo que yo soy, pues empieza el autoamor, ahí es donde tengo que empezar a conocerme, porque no puedo amarme si no me conozco realmente, si tengo esta idea distorsionada de quién yo soy, porque es la idea que crea en mí esta imagen de mí misma que me crea a través de los ojos de alguien más, de cuando yo era una niña. Entonces, eso puede ser muy doloroso, por eso es tan importante. El costo y todo se los van a dar cuando les pase la liga, porque viene todo, va a ser a través de Hotmart. Como les digo, van a ser 12 sesiones, ¿no? Son 3 meses y 12 sesiones donde vamos a profundizar. En esto obviamente va a haber interacción, vamos a trabajar durante la hora y media, vamos a tener dinámicas y vamos a tener también preguntas personales, ahí sí va a ser más personal la cosa. Vamos a tener manuales, que siempre doy manuales cuando están conmigo en clase, me gusta que tengan esa teoría, porque también ayuda, no nada más para guardar más teoría que tengo, sino realmente para entenderla mejor. Y vamos a tener la sesión se va a grabar y van a tener acceso a esta grabación por 6 meses. Entonces, sí, yo les voy a pasar, creo que en unos 2 días que faltaba para hacer algunas cosas en el Hotmart, que es la liga que les voy a pasar. Les voy a pasar la información ahí en el grupo de WhatsApp donde están ahorita. Ahí les voy a pasar la información y ahí pueden ustedes entrar y les voy a decir con quién inscribirse y con todo, que lo pueden hacer directamente, pero si tienen algún problema, pueden escribirle a Pau, que es la que siempre me apoya, y ella nos va a ayudar con todo esto de las inscripciones. Pero todavía no te den la información ella, entonces la voy a pasar apenas lunes o martes, en cuanto la tenga, se la paso, y ya les aviso, y ella está en el grupo, de hecho, y si no, pues yo les paso su teléfono también. Pero sí, sí está en el grupo. Entonces, para que sepan quién es. Eh, y vamos a tener una masterclass más, que va a ser no la próxima semana, porque la próxima semana no, déjenme ver cuándo. Les aviso, no me acuerdo si va a ser la próxima semana o en 2 semanas, depende, porque tengo un fin de semana con una amiga, nos vamos, de cuando yo trabajaba en una empresa, vamos con la que era mi jefa, que se volvió mi gran amiga, y 3 compañeras más, que nos queremos mucho a través de los años, hemos seguido en contacto, y nos escapamos cada año, puras viejas ahí, rico, nos vamos a Tequisquiapan, entonces, eso es en 2 semanas, este no es. Pues debe ser o el que sigue o en 3 semanas. Yo les aviso esta semana, ¿va? Vamos a hacer un tema más. Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes y toda la información del taller, pues ya se las pasaré. Pues gracias a todos, a todas por estar aquí, por acompañarme en esta rica mañanita de lluvia. Y déjenme apagar.